Salud, amigas y amigos de la Iguana.tv. Tenemos con nosotros hoy al internacionalista Bacenta Geldini, con quien vamos a tratar dos temas que están de mucha actualidad en este momento. Uno es la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México y el otro es la persecución judicial contra Rafael Correa, el expresidente de Ecuador. Vamos a comenzar con el tema de López Obrador. Logró una victoria luego de dos intentos fallidos debido al sistema electoral de ese país. Y bueno, ahora llegó el momento de la verdad, llegó el momento de comerse el pastel. ¿Cómo ves eso? La tercera es la vencida, como dicen, ¿eh? Y venció López Obrador con un número histórico en las votaciones de ese país. Ningún presidente en la historia de ese país había obtenido semejante nivel de apoyo y la participación electoral fue de las más altas de la historia también. Quizás eso fue lo que detuvo lo que ya algunos habían venido advirtiendo. Alfredo Jalife era uno de ellos, gran intelectual mexicano que ha estado aquí muchas veces en Venezuela. Y él era uno de los que creía que la trampa iba a vencer nuevamente contra López Obrador. Y sin embargo no fue así, no fue así. Ganó por nocaut. Ganó por nocaut y ya era indetenible. Tanto así que inmediatamente los contrincantes salieron a reconocer la victoria del candidato de la izquierda y de los nacionalistas también mexicanos. Porque es interesante lo que ya muchos han venido comentando. Sin duda, él pertenece a esa izquierda que tiene sus orígenes en el PRI, pero en el PRI de Lázaro Cárdenas. Esa izquierda nacionalista, quizás socialdemócrata para mejor definirlo a él, pero con una visión nacionalista y sobre todo una política exterior que había bautizado Lázaro Cárdenas y Carranza también, primeros años del siglo pasado, una política exterior justa, de respeto a la soberanía de todos los países y que no podía ser distinto. México, país que ha sufrido, por ser frontera de Estados Unidos, ha sufrido innumerables agresiones en la historia por parte de Estados Unidos y tiene bastante autoridad moral, histórica, para hablarnos de eso y hacer llamado a eso del respeto al derecho internacional. Y quizás es eso lo que se va a expresar primariamente en la política exterior de México y que lo vamos a sentir nosotros como venezolanos, que habíamos tenido hasta hace varios años atrás, unas relaciones normales con México y producto de los últimos años, de los últimos gobiernos que han pasado por allí, gobiernos muy sumisos a la política exterior de Estados Unidos, esa política nos afectó. Es decir, México rompió con ese patrón histórico que se bautizó inclusive en doctrinas que se hicieron inclusive regionales, como la de Drago, el argentino Drago, ministro de Exterior argentino, que pregonaba esa política de la no intervención, del respeto a la soberanía de los países y de la construcción de la patria grande, cada uno en su estilo. Sin embargo, hay una corriente histórica allí que se ha expresado. Si vamos a hablar de izquierda, México tiene mucho que decir en esto. Repito, hay una corriente histórica en Lázaro Cárdenas, en Emiliano Zapata, Pancho Villa, un líder nacionalista, que tuvieron que enfrentar, cada uno en su tiempo, las políticas agresivas de Estados Unidos y que fundaron ese país que luego los gobiernos neoliberales, tecnócratas del PRI lograron llevarla al país, lograron llevar al país a lo que es hoy. Un país dominado por el narcotráfico, un país dominado prácticamente por Estados Unidos, dependiente de Estados Unidos, y que López Obrador ha entendido muy bien y vaya que ya ha comenzado a jugar en esa razón. Ahora, ¿podrá él realmente desarrollar un plan de gobierno, una posición, un modelo
que le haga frente a Estados Unidos, porque Estados Unidos es capaz de intervenir en el Polo Sur si se produce algún tipo Mira, ahí está, de situación, ahí está, y mucho más claro, en un país que está al lado. ahí está la gran complejidad del nuevo gobierno de Manuel López Obrador. Puesto que, como te decía hace un momento, es una economía prácticamente dependiente de los Estados Unidos. Fíjate que quien lo decía, Alfredo Jalife, cito a Alfredo Jalife, el Producto Interno Bruto, más que el petróleo, que ha sido ya desplazado desde hace varios años, de su aporte al Producto Interno Bruto de ese país, ha sido más bien la economía criminal, lo que llaman en otros países como la economía criminal, la más predominante en ese país. Es decir, el que aporta en mayor grado divisas a México es la economía criminal, es el narcotráfico. Paradójico, una economía que depende, un Estado que depende de la economía criminal. Y eso lo controla, naturalmente, el cartel más grande del mundo que se llama la DEA. En segunda instancia, decía Alfredo Jalife, forman las remesas familiares. Sí, lo que aporta divisas al país, primero es la economía criminal y en segunda instancia son las remesas. En tercera instancia, decía Alfredo Jalife, son otras, especialmente son las maquilas, que ya hoy se está revisando en Estados Unidos, que las políticas proteccionistas de la administración Trump está revisando los acuerdos del NAFTA, los TLC, no solamente con México y Canadá, sino con Colombia, otro país patio trasero histórico de Estados Unidos, donde hay más de 11 bases militares de Estados Unidos allí instaladas desde hace varios años. Están también siendo revisadas esas políticas que permitieron en un momento desmantelar algunas industrias en Estados Unidos y remantelarse, es decir, desplazarse hacia el sur, en las maquilas de México, en las maquilas de Colombia, en las maquilas de Brasil, del Perú, etc. Pero que ya hoy no le interesa mucho a Estados Unidos, más bien procura la nueva administración, bajo el lema America First, atraer, a imponer, bueno, primero destruir estos TLC, destruirlos, desmontarlos y atraer nuevamente sus industrias para que seamos nosotros, históricos solamente proveedores de materia prima, ni siquiera de maquilas, sino de materia prima y consumidores de los productos acabados que ni siquiera las maquilas de ellos van a hacer acá, no, se van a desplazar nuevamente a Estados Unidos y hacerlas allá. Lo ha dicho, es decir, es algo público y notorio, lo ha dicho la administración Trump, que esa es la política que ya comienza a afectar a sus propios aliados. Afectó a Nieto, afectó al presidente Santos, afectó a todos los que, bien decía Pedro Pablo Kuczynski, eran los perritos falderos, bien atentos, bien simpáticos que manejaba Estados Unidos, los ha afectado a todos estos perritos falderos. Y es lo que quizás también explica la victoria contundente, moralizante hoy de Andrés Manuel López Obrador en México. Hay un cambio significativo en toda la región y la primera manifestación de ese cambio, como te dije hace un momento, se va a expresar en la política exterior que va a beneficiar a Venezuela y a otros países también. Ese punto quería que ahondáramos un poco, ¿no? Porque México ha sido parte del Grupo de Lima. Y bueno, Luis Videgaray, el canciller, ha sido un activista junto con Almagro y ha estado constantemente reuniéndose con figuras de la oposición venezolana. O sea, ahora viene un desmontaje de esto. Yo estoy convencido que sí. Y ahí se va a expresar, repito, en las primeras acciones en política exterior. Es decir, volver a lo que había sido históricamente México antes. Fíjate, la primera acción, cuando triunfa la Revolución Cubana, México siempre tuvo una posición neutral y firme en defensa de una política exterior abierta y de respeto a la Revolución Cubana. Y no necesariamente México era un país de izquierda en ese momento, sino era la política que había bautizado Carranza, que había bautizado a Lázaro Cárdenas y otros que sucedieron allí en ese país. Primero, repito, se va a expresar allí y sobre todo en lo que más bien está empujando Donald Trump, la administración proteccionista de Donald Trump, en hacer acá. Es decir, ¿en dónde se va a refugiar México, sino más bien en los países del sur? México, que tiene unas fuerzas productivas interesantes,
no de primer mundo, bajo los estándares así denominados por aquellos países. No, sin duda no, pero sin duda son fuerzas productivas interesantes, al igual que Brasil, hoy afectado tras el golpe de Estado contra Dilma y la prisión contra Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, que por cierto parece que puede cambiar esta situación sí, podría ser el próximo y configurarse lo que habíamos visto, y lo definía el expresidente del Ecuador, de Correa, Rafael Correa, decía: un invierno neoliberal había azotado. Mira, ya se están viendo cambios positivos, y quizás no es porque las fuerzas de izquierdas propias lo están empujando a que sea. Quizás la ayuda de Donald Trump nos está permitiendo que las fuerzas de izquierda se remoralicen y luchen por las reivindicaciones y por el poder político que en un golpe de Estado se había perdido en Brasil, o bajo la traición, la entrega, se había perdido también desde hace mucho tiempo en México, y que ahora retoma un líder, repito, nacionalista de izquierda, pero bajo esa tendencia de Lázaro Cárdenas, que había inspirado al PRI, el partido donde nació López Obrador, al PRI, y que después, naturalmente, se dieron muchas divisiones, y hasta que finalmente, bajo la alianza denominada Morena, pudo llegar a esta victoria contundente e indiscutible en México. Veamos ahora el tema justamente de Rafael Correa. Parece que las fuerzas de la derecha, las fuerzas imperiales, cuando pierden terreno en un lado, aprietan en otro, ¿no? Y bueno, ha ocurrido esto que apunta al no retorno de Rafael Correa al gobierno, apunta a su exclusión del escenario político ecuatoriano. ¿Cómo interpretar esta situación justo ahora que acaba de ganar Duque en Colombia y que está planteada esta situación en Brasil? Fuera de lo político hay un sentimiento personal también que en todos nosotros se ha dado, es decir, el dolor de la traición de una persona que venía de ser muy cercana, que logró colarse ahí en los grupos de poder y ser considerado por la dirección política que dominaba naturalmente por su liderazgo natural, Rafael Correa, ser considerado como futuro sucesor en el marco de la Revolución Ciudadana y presidente de ese país. Y viene la traición, algo que desconcierta a todos. Y no es la primera vez en la historia. Y vaya que nosotros los venezolanos conocemos mucho de traición, conocemos bastante de traición. Pero se dio. Y ahora se le persigue, como hemos visto, bajo este artilugio jurídico, bajo la mentira, el engaño, como bien lo ha explicado Rafael Correa y muchos otros también, de un supuesto secuestro a un asambleísta ecuatoriano. Entonces se le trata de buscar esto, porque cada día más, como bien lo ha dicho Rafael Correa, el gobierno inepto de Lenín Moreno comete errores, y la crisis ecuatoriana, producto de lo que ya ha sido la detención, la ruptura con la Revolución Ciudadana y todos los logros sociales y las políticas sociales, la ruptura, el acabose de las políticas sociales que llevó a la recuperación de un país prácticamente dependiente de las remesas, y que en un momento casi la mayoría de los ecuatorianos, Venezuela lo conoce muy bien, ¿cuántos ecuatorianos no vinieron a Venezuela? Y tras la llegada al poder de Rafael Correa y sus políticas económicas proteccionistas, reivindicativas, nacionalistas y de izquierda, socialistas, muchos retornaron a Ecuador desde Venezuela y desde muchas partes del mundo retornaron a Ecuador. Pero ya hoy se está acabando, y el pueblo ecuatoriano está sintiendo con mucho dolor y está despertando. Esa primera fase, de la fase personal, de lo que nadie creía posible, que se dio a esa fase ya de acción política, de lucha política contra un gobierno que se ha entregado a los mismos del pasado, a los Bucarán, a los que estafaron al país, a los que robaron y entregaron al país y llevaron al país a una situación, como lo describí hace poco, tan abismal que muchos tuvieron que irse del país y refugiarse en Venezuela y sobre todo en Europa, ser allá tratados o maltratados
como sudacas o gente de segunda explotados en Europa. Pero bueno, y Ecuador pasará a vivir prácticamente de las remesas. Políticas nacionalistas de recuperación de la industria petrolera, un país productor de petróleo y de gas, pero sobre todo de petróleo, y también de algunos minerales que el Estado comenzó a pechar, a buscar regalías o a recuperar las empresas estatales para el uso de las ganancias para beneficio del pueblo. Pero bueno, se da la traición, hay una nueva realidad que quizás ahora con la victoria de López Obrador, ¿por qué no decirlo? Todo esto va unido de la mano, lleva al traidor Lenín Moreno a buscar el apoyo de Estados Unidos para esto. Ahí está, Mike Pence hace poco estuvo de visita por Ecuador y uno de los temas tratados fue público, Venezuela, cómo llevar a Ecuador, que se abstuvo, no votó en contra, se abstuvo en la OEA. Bueno, cómo llevar a Ecuador a que se preste aún más a estas políticas agresivas contra el país, a un bloqueo comercial, que él también se preste a un bloqueo comercial, cosa que ya lo había hecho México, Colombia naturalmente, y bueno, lograr su objetivo en el propio seno de la OEA, marco jurídico necesario para pasar a lo que decía Donald Trump, esa otra fase de ayuda humanitaria, que no descartaba, también lo decía él públicamente, una intervención militar contra el país si lo era necesario. Pero bueno, era este cerco que ya se está rompiendo y se comienza a romper por México y quizás también por Brasil, pero que Ecuador ahora, bajo la ineptitud de este nuevo gobierno traidor, comienza también a verse muy afectado y esta política, repito, quiero hacer énfasis aquí, de agresión, de tratar de... Saben ellos que no lo van a poner preso, no van a poder, y que quisieran ellos que él se quede allá. Veremos a ver qué va a pasar con todo esto. Pero tratan es de aislar a Rafael Correa y de evitar que siga influyendo y acusando a este gobierno de que más que haber traicionado es haber traicionado al pueblo y llevar al pueblo a entregar a los mismos ladrones que históricamente llevaron a Ecuador a esa situación. Sí, quería que concluyéramos con ese punto. Aparentemente Rafael Correa sigue teniendo un gran ascendiente popular, mucho apoyo, ¿no? Y cada día más. Y entonces, digamos, no vamos a hacer un ejercicio aquí de profecía, pero eso se va a resolver es por la vía de la confrontación entre la fuerza de... Porque no se trata popular, de una traición, ¿no? Se trata de una traición personal a Rafael Correa, de un problema de egos, como quisieron y siguen haciendo creer a la gente. No, es un problema de egos, que aquel se cree presidente, aunque ya no lo es. No. Una traición a las banderas políticas, que ya venía levantando y con mucha fuerza habían tenido éxitos económicos importantes y sociales, más que económicos sociales en Ecuador, que ya hoy comienzan a desmontarse, pero se quieren cubrir tras de esto, de acusar a Rafael Correa, a su vicepresidente, está en prisión, acusar a Rafael Correa de corrupción, de haber despilfarrado el dinero del pueblo ecuatoriano y llevar a una situación que hoy y cada día más comienza a enfrentar Ecuador, pero va a responsabilizar a Rafael Correa. Va a responsabilizar. Una forma de enmascarar las políticas neoliberales, responsabilizando a Correa de la situación que vive, pero ya el discurso se acaba, llega un momento que el discurso se acaba. Y se verá la confrontación política quizá sin esos disfraces, sin esos tapujos, de forma mucho más frontal. Ya no podrá seguir enmascarando su discurso a Lenín Moreno, su traición, seguir enmascarando a Lenín Moreno, y se verá enfrentado a una protesta social que no será solamente de los que siguen reivindicando el liderazgo de Rafael Correa, sino del pueblo que inclusive votó en su contra. Sí, seguramente se va a dirimir en la calle, ¿no? Esta situación. Bueno, le damos las gracias a Bacenta Geldine por este análisis sobre la victoria de Andrés Manuel López Obrador y sobre la situación que está planteada en este momento con Rafael Correa en el Ecuador. También a nuestro equipo técnico integrado hoy por Carmen Márquez, Simón Acosta, Cidey Lorenzo e Isaac Arraiz. Muchísimas gracias a ustedes y será hasta la próxima vez.